Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es el segundo vídeo que vamos a grabar acerca del tema general basado en Mateo capítulo 6 con las preocupaciones desmesuradas. Ayer estuvimos viendo una introducción necesaria al tema y hoy vamos a ver la primera de estas razones por las que hemos de evitar algunas cosas que nos van a hacer daño y que son preocupaciones que no deberían darse, porque son desmesuradas, exageradas, lo que vosotros queráis. La primera es que estas preocupaciones desmesuradas en ocasiones son antagónicas e idolátricas. ¿Y dónde lo basamos esto? Pues en el versículo 24 de nuestro capítulo 6 de Mateo. Vamos a leerlo. Dice aquí el Señor Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, esta primera razón tiene que ver con antagonismos o idolatría. En cuanto a que son antagónicas, acabamos de leerlo. Dice el Señor que ninguno puede servir a dos señores. Sí, hemos de pronunciarnos, hemos de definirnos. No podemos estar con un pie en cada sitio, ¿verdad? No podemos. Y este texto es muy querido por mí por una razón que os voy a contar ahora. Y es que este texto fue un texto determinante para que un servidor, hace ya casi 60 años, se decidiera por el Señor Jesucristo en aquel preciso momento. Era un 10 de mayo de 1964. Es el día de mi conversión al Señor. Estaba en la iglesia en calle Pinar del Río. Era las 7 de la tarde. El predicador, que era Enrique Jordà Bosch, estaba terminando su mensaje. Todavía recuerdo el tema. Habló sobre Zaqueo, porque lo hemos hablado muchas veces, ya que mi hermano todavía vive y estará viendo este vídeo, seguramente. Os tengo que decir que aquel día, cuando yo levanté mi mano en medio del culto, después de la invitación que él hizo, esa fecha para mí fue la fecha más importante de mi vida. Claro, aquellos que no sean creyentes, esto no lo pueden entender. Esto no lo pueden entender. Pueden pensar que esto es una especie de fanatismo, que esto es haberte metido en una secta o algo parecido, donde tú no puedes pensar por ti mismo, que hay cosas más importantes que esta. Está la familia, está la esposa, están los hijos, en este caso mío de ahora, están los nietos. Tengo 4 nietos. Bien, yo sé que quien no es creyente puede razonar de esta manera. Pero os voy a decir una cosa, que los creyentes ya saben. Todo esto, y a pesar de la importancia que tienen, para mí después de la conversión es lo más importante en la vida. Todo esto va a quedar aquí. Un día me tendré que despedir de ellos y ellos de mí. Pero el tema de la conversión y sus connotaciones, sus resultados, los voy a llevar hasta el cielo y por toda la eternidad. Entonces, decidme si no es lo más importante, por lo menos para los creyentes.
Dice aquí el Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque con otro contexto distinto, esto es precisamente lo que Josué le dijo al pueblo. En el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 15, él junta a todo el pueblo, viene como a despedirse del pueblo y les da una serie de recomendaciones y de advertencias. Y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, pues escogeos hoy a quién queréis servir. Tenéis delante las dos opciones, o servís al Señor o si no decirme a quién queréis servir. Por supuesto que el pueblo contestó que serviría y seguiría al Señor, faltaría más. Cuando Santiago, el escritor Santiago, hermano de carne del Señor Jesucristo, escribe su carta, Santiago capítulo 4 y versículo 5, él dice lo siguiente, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es un espíritu que nos anhela celosamente. Dios, como el primer regalo que nos dio cuando nos convertimos a Él, fue cambiar nuestra naturaleza por una naturaleza nueva, por una naturaleza espiritual, y nos dio el mayor regalo que puede obtener un hombre y una mujer de esta vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y este Espíritu Santo no quiere compartir el amor, sus sentimientos con otros rivales, no. Dice que el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. No lo podemos provocar a celos. Él nos quiere al 100% para Él. Notar también que las verdades de este versículo 24 que hemos leído, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro. Las verdades de este versículo 24 aparecen bajo los términos de amo y de esclavos. Sí, amos y esclavos. Y como esclavos aparece 2 veces la palabra servir, porque un esclavo está para servir. Un esclavo no puede discutirle al dueño si quiere servir o no quiere servir, si lo quiere hacer de una manera o lo quiere hacer de otra manera. El dueño tiene total autoridad para ordenarle cómo lo tiene que hacer. Aparece 2 veces la palabra servir. Así pues, hermanos, tenemos que escoger entre 2 opciones. O señores o riquezas. Perdón, Dios o las riquezas. Tenemos que servir a Dios y si no lo queremos hacer así, tenemos que servir a las riquezas. Bien. Ya hemos visto algo acerca de esta expresión de que son antagónicas, ¿verdad que sí? Estas preocupaciones. Y ahora vamos a ver lo segundo. Pueden llegar a ser también idólatras. Idólatras. Me viene ahora a la memoria, aunque no lo tengo aquí puesto en mis notas, pero es algo que dominamos todos los creyentes a la perfección, por lo menos los creyentes que estamos puestos en el ministerio de la palabra, que un ídolo es una cosa que anteponemos a otra. Cualquier cosa en la vida, tenga el nombre que tenga, que antepongamos a Dios, aunque no sea nuestra intención, lo convertimos en un ídolo, porque hemos dejado a Dios a un lado y hemos puesto delante esa cosa. Dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los colosenses, dice, y avaricia, que es idolatría. Él ahí en ese capítulo 3 y versículo 5, la avaricia, algo que según algunos dirían, esto no tiene mayor importancia. Tantas personas conocemos avaras,
tantos hombres y mujeres vemos en la Biblia avaros? Bueno, pues la avaricia, Pablo aquí la presenta como idolatría. Porque ponemos todo nuestro corazón, porque ponemos todos nuestros sentimientos, porque ponemos toda nuestra alma en la avaricia y hacemos, pues, del dinero o lo que sea, un objeto de culto, un objeto de culto. Cuando el Señor Jesús se encuentra con aquel joven rico, que todos conocemos muy bien la historia, es un joven que le sale al encuentro de iniciativa propia. Es un joven que aparentemente deseaba vehementemente la vida eterna y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y todos conocemos un poco la historia. El Señor le va diciendo lo que tiene que hacer, porque el Señor conocía cuál era la espada de Damocles, cuál era el punto débil, cuál era el motivo por el que este joven no iba a seguir al Señor. Y le dice: pues mira, tienes que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y el joven, qué iluso, dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ay, Señor, si lo hubiera guardado desde su juventud, ¿a qué viene a pedir la vida eterna? Porque la Biblia, el Antiguo Testamento, dice que quien guardare todas estas cosas, el premio que Dios le daría sería la vida eterna. Y él, como religioso que era, porque además era un príncipe entre los judíos y dominaba muy bien estos temas, tenía que saber que si hubiera guardado, como él pretendía, todo esto, ¿a qué? Estar todavía sin la vida eterna. Pero el Señor sabía que había un problema muy grande, que era el problema de la avaricia. Y le dice: pues mira, el camino, lo único que te falta es esto. Y cuando le habló de las riquezas, el joven ya no tenía tanto interés. El joven se dio media vuelta y dejó al Señor. Y entonces el Señor, como estaban delante sus apóstoles y como acostumbraba hacer, aprovechó para decirles a los apóstoles cuán difícil es que aquellos entren en el cielo, los ricos que tienen riquezas. Claro, esto generó una especie de, ¿cómo lo voy a decir? Un poco de disconformidad de los presentes. Y le dicen: pero Señor, entonces, si esto es así, ¿quién pues podrá ser salvo? ¡Ay, no vale la pena ser rico! El rico ya tiene una maldición dada por ti ahora. Y el Señor Jesús puntualiza con toda la intención. Dice: os digo que cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, no los que tienen, porque ellos no tienen culpa de tener riquezas, pueden ser herederos de un padre o un abuelo muy rico, sino a los que confían en las riquezas, que es distinto. No es lo mismo tener riquezas que confiar en las riquezas, lo cual es hacerse un ídolo de las riquezas. Es por esto, ya vamos terminando, queridos hermanos, que Salomón nos aconseja: no te afanes por hacerte rico. Porque él sabía de los peligros de esto, porque él era muy rico, era riquísimo. Y él, a la luz de la experiencia propia, escribe: no te afanes en hacerte rico. Si han de venir estas, vale, de acuerdo, de una manera normal y dándoles el trato que merecen, no uno superior, pero no te afanes. Y lo aconseja él mismo, que como he dicho, era riquísimo. Esto está en Proverbios 23:4. Y en Eclesiastés, y con esto ya terminaremos, capítulo 5 y versículo 10, él escribe lo siguiente. Dice la primera parte de este versículo 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Qué gran error el de muchas personas que están soñando con ser ricos y con tener dinero, porque así colmarían todas sus ansias de felicidad, así llenarían su corazón de dicha. Y el que tenía mucho dinero dice: no,
os equivocáis. Puedo hablar por experiencia. El que tiene dinero y el que ama el dinero tiene su utilidad. Y si es bien usado, gloria a Dios. Pero que no se piense que el dinero va a dar la felicidad, ni mucho menos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El alma de la persona solamente se sacia de la presencia de Dios, de haber hecho las paces con Dios. Ahí queda saciado. Pero ni con dinero ni con cualquier otra cosa, el alma de la persona se va a saciar. Me viene ahora a la memoria, a ver si lo digo bien o no, no sé si fue Agustín o quien fuera. Dijo de que él le dice a Dios, como en una especie de oración, el hombre fue hecho por ti y solo encontrará descanso cuando lo encuentre en ti. Más o menos, por ahí va la expresión, ¿verdad que sí? Dios hizo al hombre con unas necesidades espirituales que solamente pueden quedar satisfechas, llenas y colmadas cuando las encuentre en la misma persona del Señor, con todo lo que ello implica. Y luego los versículos 12 al 14 de esta misma porción de Eclesiastés 5, él escribe: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¡Ay, la abundancia! Muchas veces perdemos el sueño por la noche. A ver dónde vamos a invertir, en qué bolsa o lo que sea. Y nos pasamos toda la vida padeciendo. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, es decir, aquí en esta tierra. Y es las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Creo que lo decía un día de estos. Cuando tú te vas y dejas toda una gran fortuna y se las dejas a hijos, permitidme la expresión, pero bastante mal criados, y la culpa ha sido tuya, que no les has enseñado a trabajar y a ganarse la vida de una manera como todo el mundo, pues estos niños, ahora se dice niñatos, que no se enfade nadie conmigo, estos niñatos, uso una palabra que no es mía, que no se les ha enseñado lo que se les tendría que haber enseñado, en 4 días lo queman. Es que lo queman en 4 días porque no valoran lo que ha costado ganar esto. Pues esto Salomón lo sabía muy bien y por eso lo dice de esta manera. Así que, queridos hermanos, como diría muy bien el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo capítulo 6 y versículo 6, y a continuación, porque ese es el principio de la porción, luego dura 5, 6 o 7 versículos, dice, pero gran ganancia es la piedad, es esta vida ajustada a la voluntad de Dios, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es vivir esa vida cerca de Dios y además estar contento con ellos. Gran ganancia es. Y ahora vamos a terminar en oración al Señor. Creo que vale la pena después de haber considerado estas cosas. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estas palabras del Señor Jesucristo. Muchas veces hemos dicho que el Señor Jesucristo no perdía el tiempo y siempre que tenía oportunidad reunía a los suyos y a mucha más gente y les establecía los principios del reino y les establecía las verdades según tu palabra. Gracias, Señor, por este sermón del monte. Gracias por esta porción y por este capítulo tan oportuno, donde nosotros hemos titulado Preocupaciones desmesuradas. Hay que estar preocupados, pero muchas veces no por las cosas que estamos preocupados, sino preocupados o por no habernos entregado a ti, o por no vivir las vidas
que tú quieres de nosotros o por cualquier otra razón espiritual. Pero hay cosas que nos calientan demasiado la cabeza y que no valen la pena. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a vencer estas cosas y recibe nuestra gratitud por todo ello. Todo ello te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.